Ok, bienvenidos al canal Peanut Good, qué gusto tenerlos por acá en este momento. Entonces vamos a enseñarles en este pequeño video cómo hacer pegas de la forma más sencilla, cómo vamos a unir dos tablas. Entonces, como ven, esas tablas no están pegadas, están totalmente separadas. Lo único que tienen que tener es que los dos canales coincidan y después, por lo demás, si hubiera una pancita o alguna otra cuestión, eso lo sacamos simplemente a la hora que prensamos. Lo que hacemos es que conseguimos una cabeza con la otra cabeza, que un corte nos quede bien. Vamos a encolar con este tipo de cola. Tiene que ser cola expansiva, de secado rápido, poliuretano o de cualquier tipo que sea de secado rápido. Algunas que secan en 3 minutos, 5 minutos, eso era como 15. Entonces vamos a encolar mucho esta parte. Vamos a usar un montón de sargentos para sujetarlas en diferentes puntos y también vamos a utilizar algunas reglas de apoyo. Las reglas de apoyo es para asegurarnos de que la tabla nos quede lo más derechamente o firme posible. Entonces, el proceso es muy sencillo. No ocupamos tarugo, no ocupamos cantos, no ocupamos hacerle ningún tipo de trabajo extraño, no vamos a ocupar meter alguna pieza. Simplemente vamos a encolar a como la madera viene de fábrica, simplemente que dos caras nos coincidan y que estén lo más derechas posibles. Entonces ponemos bastante cola. Esta cola es expansiva, es poliuretano, entonces ella rellena. Si por apuro ve quedar alguna pequeña endijita, ella lo va a rellenar. Esa es la ventaja que tiene esta. La cola blanca no sirve, la otro tipo grid bond que hay, pues tampoco se lo recomiendo. Les recomiendo ese tipo poliuretano expansivo. Ponerle bastante cola. No hay que esparcerla, no hay que tocarla, no hay que embarrarla, sino simplemente que haga contacto nada más. Entonces ya están las dos tablas. Ahora vamos a unir una con la otra. Que haga buen contacto. Y empezamos a meter sargentos. Entonces los sargentos vamos a ponerlos que la misma barra de ella sirva como escuadra. Haga presión. Okay. Vamos a poner otro en la otra cabeza. Ahora vamos a meter un par más al medio. Vamos a ponerlo de la otra manera. Hay que hacerlo lo más rápido posible, valga la salvedad. Pues quede parejo. Y el otro más acá. Ok, ahora lo que hacemos es le vamos a poner unas piezas tipo sándwich. Ves que ya la cola está secando, entonces a mí tengo que apurarme. Esto en 15 minutos debería estar listo. Igual yo creo que lo voy a dejar un poquito más. Ok, vamos a ver si esta me da. Si no, lo voy a cambiar por aquella. Ok, me golpeé. Socamos, 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 socamos y con estas otras lo que hacemos es que, vamos a ver, esta pieza puede ser. Y me quedan dos en teoría. Y tengo otra piecita. Ok, entonces como vieron, tiene sargentos por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Que ella está haciendo presión donde ocupamos que se unan, que es esta parte de acá. Entonces, si hubiera algún tipo de nivel entre una cara y otra cara, porque se nos desacomoda un poquito, con lija lo vamos a emparejar y lo vamos a sacar. Ves que aquí siento que hay una gradita. Está bastante parejo, pero tal vez sacamos con lija y nada más esperar a que seque. Entonces, ese es el tipo de unión más fácil, más sencilla para cuando ustedes quieren hacer un tablón grande.
pasamos de dos tablas que miden 23 centímetros a formar una de 46, que si hubiéramos tenido que comprar ese tipo de madera es carísimo. Entonces de dos hacemos una grande. Entonces, eso es para hacer un proyecto ocupamos tablas grandes. Entonces aquí tenemos otras dos que igual vamos a pagar, y aquí tenemos un montón de tableros que también los vamos a pegar. Entonces a todos vamos a hacer este proceso, y ya una vez que esté listo, que seque, vamos a proceder, digamos, a hacer el mueble. Entonces esta es la forma más rápida de hacer una unión en casa, casera, sin prensa, sin tarugo, sin cuantiadora, sin cierramesa, sin ningún tipo. Simplemente como viene la madera del aserradero, la madera de la fábrica, como ustedes la compren, la pegan de esta manera y les garantizo que esa junta nunca se va a separar. Ok, como pueden ver, aquí ya están las tablas terminadas. Entonces, como les decía, en 8 minutos alisté una, hice la pega, bueno, la unión, ¿verdad? Entonces, mientras la prensé todo, me dieron 8 minutos. En esos 8 minutos, entonces, ya quedó listo. Entonces, nada más hay que esperar 15 para que seque. Entonces, me fui a alistar la otra con más sargentos, sumaron 15 minutos, entonces ya en ese tiempo están las dos tablas listas y el tiempo se acabó de hacer. Entonces, como le digo, ve cómo queda la unión. Queda prácticamente parejo. Y eso lo que se hace es que se quita. Después uno llega y empareja y listo. Entonces, ese tipo de uniones es sumamente fuerte. Es una unión muy, muy, muy fuerte. Ese tipo de tabla, digamos, no se va a separar o desquebrajar, y es muy rápido. Entonces, lo único que tienen que hacer es simplemente tener dos tablas que tengan los cantos lo más parejo posible, lo más cerca posible. Entonces, como ven, es muy fuerte. Yo aquí le puedo hacer presión y esto no se va a separar. O sea, ya están, aunque mi mano está poniendo rojo mis dedos de la presión que estoy haciendo. Entonces no se va a separar. Como ven, también aplica, digamos, para hacer tableros como estos. Es un tablero más pequeño. Entonces simplemente ponemos varias prensas de cualquier tamaño, que use las más grandes que tenía, porque no tenía más, ¿verdad? Obviamente. Y en diferentes puntos. Y eso con lo que logramos es que se unan las dos tablas. Entonces, ese proceso es muy rápido para hacer pegas. Es rápido, funciona perfectamente y eso nunca se va a despegar. Simplemente vamos a desarmarlo para que ustedes vean. Esto, como les digo, este pegamento en unos 15 minutos está listo, pero es de un día para otro porque estamos haciendo otras cosas. Entonces, ya les muestro. Ok. Aquí sacamos todo este montón de cosas. Como ven, aquí está listo el tablero. Entonces ya está hecha la unión. Entonces, este tipo de unión no se va a separar por ningún motivo. Ya están pegadas las dos piezas, simplemente tienen que tener un canto bueno, las arrimamos, las pegamos y esto es súper fuerte. O sea, esto no se va a quebrar ni doblar y todo. O sea, a ver, hay que hacer demasiada fuerza y es para hacer un tablero. Así de fácil y rápido, hacemos uniones de dos piezas con sargentos.